pero los que quedan resistentes son los quistes, y por eso siempre que hablemos de esto intestinalmente a nivel fecal oral nos estamos infectando es con quistes de estos protozoos. ¿Listo? Entonces eso es interesante, quistes. ¿En dónde los quistes? En el agua, en los alimentos, ¿cierto? O en las heces fecales por ingestión fecal oral. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante, bueno, en Cryptosporidium se llaman ooquistes, o también los pueden encontrar en los libros como ooquistes. ¿Listo? Pero en Giardia y en amebas es quiste, esa es la forma. No me vayan a hablar de ooquiste en Giardia o en ameba, porque allí no existe ese nombre. ¿Listo? Por favor. Lo otro interesante, además de la ingestión de quistes desde el agua, además de las heces fecales y de los alimentos, esto hace que exista un riesgo enorme con una práctica sexual conocida como el anilingus. ¿Ya saben qué es el anilingus? ¿No lo han practicado? No me diga nadie, no quiero saber, puedo vivir sin saberlo. Ojo con el anilingus. El anilingus, ¿han escuchado el famoso beso negro? Ah, ese sí, ¿no? Ese sí. El anilingus es la estimulación sensorial boca, ano o lengua, ano. Para gustos, sabores, ¿cierto? El riesgo con esta práctica sexual, que si bien es cierto, tiene un fundamento anatómico, porque el ano tiene muchas terminaciones nerviosas, entonces tiene un fundamento anatómico. El riesgo con esta práctica sexual es que si ese individuo o esa chica, ese chico, tiene amebas, tiene giardias, ¿cierto? Pues lo que va a generar es que a nivel del contacto fecal oral pueda adquirir esos quistes y contagiarse. Entonces, mis amores, eso así en la primera cita, es hablando clarito. ¿Le harías un coprológico sellado? Sí, bueno, claro. Hay una segunda cita. Si no se haría un coprológico sellado, no hay una segunda cita. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Recuerden que, y esto es importante porque si les sale anilingus en el parcial, pues que sepan qué es, y que sepan que sí, sí, eso es una práctica sexual y en la vida sería fecal oral. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y lo otro es que quiero que diferencien el lugar donde se generan estas infecciones, porque si ustedes observan no es el mismo. Entonces, por ejemplo, lo que es Giardia y Cryptosporidium están ¿dónde? En el intestino delgado, con duodeno, ¿listo? Pero ameba está ¿en qué? En la mucosa colónica, o sea, en el intestino grueso, en el colon. ¿Ok? Muy bien. Estos son entonces protozoarios intestinales que causan enfermedad en humanos. Miren aquí para que ustedes se los vayan memorizando, son patógenos. Estoy hablando del único ciliado, por ejemplo, que causa enfermedad en humanos, lo dije en la clase introductoria que quedó pregrabada. El único ciliado que causa enfermedad en humanos es el Palantyrium coli. ¿Sí? Es el único ciliado, no lo vamos a ver en este curso. Blastocystis SPP, que lo tengo con signo de interrogación porque es el megadebate. Blastocystis ha sido un rollo y un debate desde la clasificación misma, desde la taxonomía. Esa vaina no se sabía si era una levadura, si eso era un parásito, si eso era un vegetal, qué diablo era eso. Entonces, desde la misma clasificación taxonómica es complejo y ha sido todo un debate, y clínicamente también es complejo, porque resulta que si yo les voy a decir algo, si yo hubiera puesto de tarea para la clase de intestinales, todos chicos, cada uno me trae su coprológico, lo vamos a ver. ¿Sí? Al microscopio, cada uno me trae su coprológico. Y yo me siento aquí con el microscopio y reviso los 39 coprológicos de ustedes, pues resulta que yo les puedo asegurar que la mayoría de aquí, si no todos, tenemos blastocystis en el intestino. Pero la pregunta clave es, ¿y cuántos de nosotros tenemos síntomas intestinales? ¿Cuántos de nosotros de verdad tenemos malestar intestinal? Entonces, eso de que está en la mayoría hace que haya un grupo de médicos que dicen, no, mire, esta vaina es un comensal, esta vaina está allí, eso hace parte de la microbiota, eso no genera enfermedad, lo tiene todo el mundo. Y basados en la estadística, pues uno dice, pues sí, lo tiene todo el mundo. ¿Cuál es el talón de Aquiles de esa teoría? Que resulta que a veces hay personas que tienen sintomatología clínica, tienen
intestinales y se hace el coprológico seriado. ¿Comprenden qué es un seriado? ¿Ni idea qué es un seriado? Un coprológico seriado significa que usted no se queda con solamente ver una muestra de materia fecal, sino que mira o recoge o estudia 3, mínimo 3. Hay algunas pruebas que piden hasta 8, pero en general son 3. ¿Qué significa? Que al paciente se le educa y se le explica que tiene que llevar 3 muestras de materia fecal en días diferentes, no el mismo día. No es que la misma muestra de materia fecal la parte en 3 y lleva 3 muestras, no. Son 3 días distintos para recoger la muestra. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es importante quedarnos con 3 muestras y no una? Porque resulta que los parásitos suelen ser cíclicos y entonces podemos tener una muestra de materia fecal con evidencia de parásitos y hasta que no. Por eso siempre se miran mínimo 3. Entonces cuando a usted le llega el coprológico seriado se han recogido 3 y ahí se sabe si sí o no. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen sintomatología intestinal, que hay personas que están mostrando signos y síntomas y después de un seriado de 3 muestras diferentes, lo único que tienen en su intestino, por lo menos en la materia fecal o lo que muestra, es blastocistis. Entonces, ¿qué dicen los médicos más clásicos, más viejitos, los que defienden que eso es un comensal? Dicen, no, siga buscando, esa es otra cosa. Incluso piensen en alguna situación anatómica, porque eso parásitos no es. Pero ¿qué se está evidenciando cada vez con más fuerza? Que blastocistis puede tener enzimas que le generen mecanismos de virulencia. ¿Y cuál es el talón de Aquiles? Que a esas personas que solo tienen blastocistis se les da un antiprotozoario y los síntomas mejoran. ¿Me entienden lo que está pasando allí? Se supone que es comensal, se supone que no generaría daño ni síntomas. Pero cuando no se encuentra nada más en los coprológicos, se les da antiprotozoario y mejoran. ¿Eso es quién estaba causando la sintomatología? Blastocistis, ¿cierto? Entonces cada vez hay más evidencia de su potencial patogénico. ¿Vale? Pero cuando lleguemos a él vamos a ampliarlo más. Y ojo, los que tenemos hoy, entamoeba histolítica y Giardia, estas dos tienen 2 formas, como ya nos indicaron, 2 formas parasitarias, trofozoito o forma libre y quiste o forma resistente. Pregunta de parcial, de esas 2 formas, ¿cuál creen ustedes, chicos, que generaría los signos y los síntomas o el daño? ¿El quiste o el trofozoito? Claro, la forma libre, que es la forma móvil, la forma que se desplaza con pseudópodos, ¿sí? El quiste lo que hace es propagar la infección porque es la forma resistente, pero no es el que está generando el daño. Entonces, si yo les digo a ustedes que este paciente tiene un ameboma y le hago un aspirado a ese ameboma, ¿qué creen que vamos a encontrar en ese ameboma? ¿Qué forma parasitaria? ¿Quistes? ¿Los quistes se podrían desplazar hasta hígado? Entonces, ¿qué forma vamos a encontrar si aspiramos ese ameboma? Trofozoitos. ¿Qué creen que vamos a encontrar si tenemos amebiasis cerebral? Trofozoitos. El trofozoito es la forma invasiva, móvil, la que invade la mucosa, la que genera el botón de camisa, la que se va a otros tejidos. ¿Entendido? El quiste no tiene desplazamiento, pero resiste cuando sale en materia fecal las condiciones medioambientales. Por eso es el que perpetúa la infección. ¿Listo? Por acá abajo dejé otras amebas. Estas otras amebas, que son principalmente, por ejemplo, la Naegleria o la Cantamoeba, tienen una información adicional en Saman, porque no las vamos a ver en el curso, pero son importantísimas. Son las llamadas amebas de vida libre. Y esto es súper grave y súper serio, porque cuando ustedes están en esta edad, suelen ser súper intrépidos. Entonces ustedes van de paseo y esos se meten a cual charco encuentran por allá en la montaña, el lago, ¿cierto? Y entonces les encanta y resulta que estas son amebas de agua dulce y amebas de vida libre y generalmente entran por aquí, por este triángulo, boca, nariz u ojos. Y resulta que este triángulo, ¿saben cómo es llamado? El triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque esta vaina está pegada ¿de qué? De cerebro. Y estas amebas matan en horas. En horas.
Tuvimos aquí en Valle del Lili un chico de 18, 19 años que llegó con sintomatología neurológica de un paseo por allá con los amigos después de meterse a nadar en un charco de agua dulce y se murió así en 6 horas. Eso es loco, 6, 8 horas. ¿Sí? Entonces, ojo porque hay información de esto en Samana, ¿de acuerdo? Para que puedan ampliarlo. Y estos son otros que quiero que lo miren, por favor, guárdenlo en la memoria visual, porque estos son protozoos intestinales también, pero estos sí que sí, todavía no tienen evidencia de que sean patógenos. Entonces, observen, otros tipos de entamoeba diferente a la histolítica, entamoeba coli, entamoeba dispar, no son patógenas. Endolimax nana, iodamoeba, chilomastis, no son patógenas. Y dejo blastocistis especie en interrogación y en rojo, porque ese es el debate, si es patógeno o no es patógeno. Díganme una cosa, chicos, si ustedes tienen un paciente que le hacen un coprológico sellado y yo les reporto estos microorganismos, algunos de ellos quedan tranquilos, lo despachan, no pasa nada, eso no es patógeno, ¿qué hacen? ¿Qué les estaría diciendo a ustedes si yo les reporto esto? Pregunta de parcial. Lo dejan ir, esto no es patógeno, profe. Endolimax nana, 3 cruces, entamoeba coli, 2. Eso no es patógeno, profe. ¿Qué les está diciendo eso? ¿Qué les está diciendo la presencia de esos protozoarios ahí? Que tiene como malos hábitos porque aún está ingiriendo que no sea patógeno, pero pues puede ingerir uno que sí sea. Lo que la pregunta clave es ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron esos protozoos ahí? Y entonces, ¿cuál es la vía? Fecal oral, ¿cierto? Es la vía más común, hay contaminación fecal. Y si hay contaminación fecal para que ellos estén en ese paciente, pues así como llegaron ellos, llegan ¿qué? Todos los patógenos, los que sí son patógenos. Entonces, cuando usted tiene esta evidencia de que ese paciente en sus hábitos está teniendo contaminación fecal, tiene que educar a ese paciente. Que no sean patógenos no quiere decir que no tiene que hacer nada, porque usted le tiene que explicar que hay que lavarse las manos cuando va al baño, no solo él, toda la familia. Tiene que explicarle que hay que lavar bien las verduras, que lo que se cocina, las frutas, que el agua, ¿dónde está la fuente de agua de ese paciente? ¿Por qué? Porque así como él tiene esto, puede perfectamente tener y llegar allí, ¿qué? La entamoeba histolítica, la Giardia, el criptosporidium, todo lo demás. ¿Entendido? Entonces, ojo con eso, porque que no sean patógenos no significa que usted no haga nada. Y vamos a hablar entonces de la histolítica. Ya mencionamos cosas cuando hicimos el quiz. Voy simplemente a mostrarles el gráfico de lo que sería una invasiva y una no invasiva y un portador. ¿Listo? Y vamos a comparar esto con Giardia, que ya por lo menos en relación a la materia fecal, pues hicimos una diferenciación importante entre ellas dos. ¿Listo? Entonces, miren, la entamoeba, chicos, histolítica, van a encontrar en los libros, y no quiero que se confundan con esto, pertenece a un complejo que es llamado histolítica dispar. Y ese complejo tiene como unas subespecies, una de ellas es histolítica, pero ella pertenece al complejo. Característico y clave, la dispar no es patógena, la histolítica sí. Les voy a contar algo, la dispar se ve igualita a la histolítica en el microscopio. Entonces miren el camello que tenemos nosotros como bacteriólogos de poder definir si eso es histolítica o no. ¿Por qué? Porque la dispar se ve idéntica. ¿Y cuál es la herramienta que tenemos en microscopía para diferenciar eso? Lo mencionaron ya. La eritrofagocitosis. La histolítica, que es la patógena, eritrocitofagocitosis, y la dispar no. O sea, la histolítica fagocita, eritrocitos, la dispar. Y ojo con lo que voy a decir. Entonces, ¿esto genera anemia? No. No estamos hablando de que la histolítica va por la sangre comiendo de los eritrocitos y acabando con ellos, no. Estoy hablando que el intestino, cuando se genera la inflamación, porque ella invade la mucosa intestinal, en ese proceso inflamatorio hay eritrocitos. Y esos eritrocitos son fagocitados por la histolítica, por la dispar no. Así que cuando yo en laboratorio me encuentro el fenómeno de eritrofagocitosis, eso es como un gol olímpico, eso es un eureka, porque eso me está diciendo que yo le puedo decir a usted con seguridad que tiene una patógena, no la estoy confundiendo con una que no lo es. ¿Entendido? Entonces, esto es importante. Y
como ustedes observan, ¿cómo nos infectamos? Pues con los quistes. ¿En dónde? En agua y en alimentos, ¿cierto? ¿Dónde salen esos quistes y cuál es la fuente de contaminación? La materia fecal que los tiene. ¿Y la materia fecal de quién? De los que suelen ser, ¿qué? Reservorios principalmente asintomáticos. ¿Por qué digo principalmente asintomáticos? Porque el que tiene síntomas y tiene una colitis mediana, seguro va al médico. Porque una colitis mediana es una cosa heavy, ¿sí? Y la sangre y el moco en el popó, la gente va al médico. Y si va al médico, pues van a recibir el tratamiento antiparasitario. Pero los que no tienen la invasión, los que están solo excretando quistes, no van al médico y perpetúan esto. Ese es el problema. Eso es un problema de salud pública. Los asintomáticos en la MEVAS. ¿Listo? Y digo un problema porque como esto se transmite a través de los quistes en agua y alimento, la gran población, la gran mayoría de la población colombiana que no está en la zona urbana, no tiene baños. Y entonces hacen una práctica que se llama fecalismo. ¿Han escuchado de esa práctica? El fecalismo no es comer popó. El fecalismo es que se hacen las necesidades y se hace popó en el ambiente. ¿Listo? Y esa es una práctica de muchos sectores en nuestro país y en muchas zonas donde no hay acueducto alcantarillado y no hay sanitarios. ¿Ok? Entonces, ¿puede funcionar como comensal el intestino grueso? Sí, puede solamente quedarse allí, ser asintomático y generar quistes. Pero también puede generar invasión a la mucosa. Y si invade la mucosa, también puede entonces migrar a otros tejidos. ¿Vale? Entonces les voy a mostrar el esquema de esto. Miren acá. Ustedes han escuchado a las abuelas, a la mamá, todo el tiempo con la cantaleta de que baje a comer, de que mire que las moscas, que sí. ¿Se han escuchado? ¿Sus mamás les han dicho alguna vez en la vida que mire que le van a parar las moscas de la comida y que, bueno, resulta que es real? Las moscas son vectores mecánicos y a través de las patas pueden llevar los quistes a nuestros alimentos. Las moscas se paran en las heces fecales y si al irse a una heces fecal con quistes lo llevan y lo transmiten a nuestros alimentos. Son un vector importante. Entonces, ojo con esto. Miren dónde empieza esta vaina. ¿Cómo se llamaba esto? Fecalismo, ¿cierto? Y entonces observen cómo seguramente aquí va a haber, ustedes, ¿alguien aquí ha ido a la India? ¿Nunca, nunca, nunca? ¿Nadie ha ido? Les voy a contar que en la India sucede algo importante y es que se come con la mano, ¿sí? Pero usted tiene que saber exactamente con qué mano va a revolver la comida o con qué mano va a comer. Entonces, los alimentos allá, las personas los preparan así y se come con la mano. Usted no recibe cuchillo, tenedor, cuchara, no, a no ser, bueno, que se vaya a alguna parte de la India ya muy comercial, muy elitista, no sé, que se vaya a Nueva Delhi, que sea algo muy pinchado, entonces los restaurantes, obvio, eso ya está comercializado, como en Occidente. Pero si usted no va a esa zona, sino a los templos y a la zona de los barrios pobres, que entre otras cosas la India es muy pobre, van a encontrar que la comida se sirve así, se come con la mano. Y les voy a contar que allá sí es importante que usted sepa con qué mano come, porque ellos utilizan una mano para comer y tienen otra mano con la que nunca comen, porque esa es la mano con la que se limpian la cola. Entonces, nunca pueden usar esa mano para comer. ¿Sí? Y si usted llega a recibir la comida con la mano con que se limpia la cola, pues imagínese lo que generaría culturalmente allá y cómo lo van a ver, ¿cierto? Entonces esas cosas y esas prácticas existen, muchachos, por pobreza, por necesidad, por cultura en este caso. Entonces, ¿qué pasa con el quiste? El quiste queda expuesto en el ambiente, la mosca puede actuar como vector mecánico, puede llevar los trofozoitos y los quistes a la comida, pero los que sobreviven en realidad en ese mecanismo ambiental son los quistes. ¿Qué pasa cuando ingerimos los quistes? O la persona no se lava las manos y se autoinfecta, o los quistes llegan al agua y a los alimentos de otras personas que no los lavan bien y se infectan, o hay contaminación fecal oral en el hogar de esta persona si tiene malos hábitos higiénicos, o la mosca, cualquiera de esos puede ser el mecanismo. ¿Qué pasa con los quistes? El quiste llega a la mucosa intestinal, eclosiona y salen trofozoitos. Y los trofozoitos se dividen por fisión binaria, pero observen lo que sucede. El
buscan invasión, aquí. No. Simplemente el quiste eclosiona, los trofozoitos se dividen por fisión binaria y los trofozoitos vuelven a formar quistes y salen en las heces fecales. Este ciclo, chicos, es un ciclo no invasivo. Y ese ciclo no invasivo lo único que está generando es infección a través de quistes y excreción de quistes. Esto es el clásico portador asintomático. ¿Entendido? Preguntas de este ciclo no invasivo. Entra el quiste eclosiona, el trofozoito sale, se divide por fisión binaria, vuelve a formar quistes y sigue excretando quistes. ¿Entendido el ciclo? Vale. ¿Cuál es el problema? Esto sucede en un 90% de veces. ¿Cuál es el problema? Que no se vaya por la ruta quística, sino que el trofozoito genere todo y despliegue todo su mecanismo patogénico, invada la mucosa intestinal y desde la mucosa intestinal llegue a otros tejidos, que es la amebiasis extraintestinal. Ese es el problema, ¿entendido? Entonces, eso es lo que se hace. Mírenlo acá, exactamente lo mismo. Mírenlo aquí. Nos contaminamos por los quistes. El quiste eclosiona o hay un desenquistamiento. Los trofozoitos salen y migran a su tropismo. Ellos eclosionan en el intestino delgado, pero van hasta su tropismo. ¿Cuál es su tropismo? Intestino grueso. Se dividen por fisión binaria el intestino grueso. Vuelven y pasan a quistes y se excretan quistes. Este ciclo de afuera, chicos, es el ciclo quístico. ¿Lo están viendo? ¿Llegó la entamoeba histolítica al intestino grueso? Sí. ¿Se dividió? Sí. ¿Pero qué pasó con ella? ¿Invadió? No. Se enquistó. Esto es el ciclo asintomático, sí, que es quístico. ¿Sí? Pero miren el de adentro. No se enquista, sino que ¿qué hace? Invade la mucosa colónica y desde allí, por torrente sanguíneo, llega a otros órganos y tejidos. Ese es el ciclo invasivo. ¿Listo? Y en un 1% amebiasis extraintestinal. Observen esta imagen, esta es la última. Y yo quiero que ahorita mismo voy a apagar la luz para que la vean, porque hasta aquí respondo preguntas de esto. Ya ustedes tienen que defender el parcial. Entonces, observen el ciclo. Y si hay preguntas, este es el momento. Desde que entra el quiste, observen por aquí una ruta quística. Miren cómo desenquista el intestino delgado, va a intestino grueso, que es el tropismo, pero va a una ruta quística, ciclo no invasivo. Y miren lo que pasa acá en el ciclo invasivo. Y desde este ciclo invasivo, miren lo que pasa con la mucosa, con la amebiasis extraintestinal. ¿Preguntas o chuleado? ¿Chuleado? Pregunta duro para todos. La disentería no la dan los nitritos, sino la úlcera. ¿No lo dan qué? Los nitritos no están citados, sino la úlcera. Claro, la ulceración genera inflamación y hay salida de sangre. ¿Sí? Y las células de... Miren que esta es una pregunta interesante. La disentería, chicos, es una deposición inflamatoria, por llamarlo así. Hay una inflamación de la mucosa colónica, esa inflamación genera eritrocitos y también genera células blancas en respuesta a esa inflamación, de esa invasión. Por eso se ve sangre y por eso se ve moco. Ese moco en realidad es una cantidad de células blancas que están allí inflamatorias. Y eso es característico de una diarrea de amebas o amebiasis. O sea que la disentería amebiana corresponde a moco y sangre en ese popó. ¿Listo? Y eso es lo que se evidenciaría por esta ruta. Por esta ruta se evidenciaría la disentería. ¿Listo? Y por eso ahí puedo encontrar, si es patógena, puedo encontrar el fenómeno de eritrofagocitosis. Porque está aprovechando algo. Miren aquí el famoso botón de camisa. Generalmente, recuerden, ciego y colon. Este es la famosa necrosis. Esto es una biopsia, una histopatología con botón de camisa. Entonces,
En cuanto a la enfermedad y el espectro clínico, el paciente puede ser portador asintomático, puede tener amebiasis intestinal con disentería amebiana, ¿cierto? O puede tener amebiasis extraintestinal. ¿Cuáles son los porcentajes? 90%, 10%, 1%. ¿Listo? Esos son los porcentajes y ese es el espectro clínico que tiene. Miren acá, esta es una colitis amebiana aguda. Miren la disentería, mira la úlcera sangrante, ¿cierto? Esto es una disentería, ¿ok? Y miren la pus, los eritrocitos y los leucocitos. Y este es una ameboma. Entonces miren que si nosotros hacemos aspirado de una ameboma, lo que encontramos allí o lo que esperamos encontrar son los trofozoitos de la entamoeba, no los quistes. Porque ¿quién llegó a ese ameboma? ¿Cómo llegó el parásito ahí? Porque invadió la mucosa, fue a torrente sanguíneo y desde allí, por circulación porta, fue retenido en hígado. Y por eso se forma el ameboma. ¿Listo? Pero esa es la forma modo, trofozoito. Miren una colitis amebiana fulminante, necrótica. Esto obliga a cirugía, no solamente antiparasitaria. Si hay necrosis por el daño del tejido, eso obliga a un tratamiento quirúrgico, una intervención quirúrgica. Colitis amebiana fulminante. Y miren entonces lo característico. La amebiasis extraintestinal está mostrando aquí en este tag de abdomen, este lóbulo hepático derecho, es característica esa ubicación, lóbulo hepático derecho, que esto es el ameboma y si aspiráramos y coloreáramos tendríamos los trofocitos. Eso es característico de la extraintestinal. Y miren esta, ¿cómo les parece esta? Una cuestión necrótica, pero ya no en colon, sino en piel, en tejido cutáneo. ¿Sí? Y les voy a contar algo, no lo traje porque es muy grotesco, pero tenemos casos clínicos de personas que han tenido esta amebiasis cutánea por sexo oral y por anilinus, o sea, por la práctica fecal oral, ¿cierto? O sea, estimulación oral al ano, y han tenido estas manifestaciones cutáneas por anilinus. Entonces, imagínense eso. Me da una lástima guardar la fiesta, pero ¿qué hacemos? Este es el diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a buscar, chicos? Primero que todo, ¿en qué muestra buscamos algo? Estamos hablando de amebiasis intestinal. ¿En qué muestra? Heces fecales. Aquí no me van a hablar, ¿cierto?, de la biopsia del tejido, bueno, a no ser que estén buscando el botón en camisa, pero aquí no me van a hablar del flujo vaginal como en tricomonas, ni me van a hablar tampoco de la biopsia cerebral, no, aquí me van a hablar de materia fecal porque esta vaina está sucediendo en el intestino. Un coprológico seriado, ¿qué buscamos? Cualquier presencia del parásito. Ambos estadios son diagnósticos. Si yo me encuentro trofosolitos de entamoeba, soy diagnóstico. Si yo me encuentro quiste, soy diagnóstico. ¿Cuál es la magia que tiene que suceder en el laboratorio? Que el experto que está mirando a su paciente le pueda determinar a usted si es histolítica o no. Y para eso, ¿qué utiliza? Su experticia al ojo o la parte microbiológica del microscopio, o también hay test enzimáticos para diferenciarla de otras no patógenas y también pruebas moleculares para diferenciarla de las no patógenas. Porque usted tiene que saber si se encuentra con una patógena o con comensal. ¿Listo? Entonces eso es importante. La colonoscopia, sí, claro, ya les mostré cómo se veían esas úlceras sangrando, ¿cierto? La biopsia de tejido, si están buscando el botón de camisa, por ejemplo, y las pruebas de imagenología cuando estamos pensando en una extraintestinal. Ojo, una extraintestinal generalmente sucede después de que usted trató la amebiasis intestinal. Usted le dio el tratamiento, le dio el antiparasitario, su paciente lo tomó juicioso, le hizo coprológico de control, salió negativo y resulta que al mes está el paciente con síntomas sistémicos, fiebre, leucocitosis, y usted va a mirar y hace una ecografía porque en la historia clínica decía amebiasis intestinal y después de hacer esa ecografía se encuentra con el ameboma hepático. Y sucede un mes después del tratamiento. ¿Listo? O sea que siempre, chicos, que encuentren en historia clínica antecedentes de amebiasis intestinal, tienen que considerar si el paciente retorna con síntomas sistémicos, neurológicos o demás, tienen que pensar en obligadamente
una ameliasis extraintestinal. Este es el tratamiento. ¿Listo? Y hasta ahí dejamos. Nos vemos la próxima clase para